Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por su espera. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestra webinar del día de hoy. Agradecerles nuevamente a todos los asistentes a esta webinar. Mi nombre es Johan Castro, soy coordinador de proyectos e innovación para LS Colombia. La webinar que tenemos preparada para el día de hoy tratará acerca de la importancia de los alérgenos en la industria alimentaria. Y con nosotros, como les contaba, va a estar Patricia Naz, nuestra panelista, el día de hoy. A manera de introducción, comentarles que es importante, pues todos los alergenos son importantes en la industria alimentaria debido a que digamos que el poder saber o el poder conocer su contenido en los alimentos va a ayudar a garantizar la seguridad de estos componentes y sobre, o sea, de los consumidores, perdón, frente a estos componentes. Básicamente también nos va a permitir cumplir con ciertas regulaciones legales, generar confianza en el consumidor, prevenir la contaminación cruzada de los mismos y proporcionar información precisa a través del etiquetado y la comunicación efectiva de componentes que puedan significar algún riesgo en su consumo. A su vez, los fabricantes podrán, obviamente, como les comentaba, proteger la salud de los consumidores y promover la transparencia en la cadena alimentaria, pues de cada uno de estos, digamos, de estos componentes que van a la final vamos a tener en el producto terminado. Esta webinar se va a encontrar a cargo, como les comentaba, de Patricia Naz. Ella es bioquímica y magíster en tecnología de alimentos de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones en Argentina. Ha sido docente en microbiología en la Universidad de El Salvador y Uninorte en Argentina también, aproximadamente por un periodo de 4 o 5 años. Ha sido becaria de igual manera en esta universidad en investigación. Cuenta con varias publicaciones en revistas y actualmente se desempeña como asesor técnico en Romer Lab, también como fundador del laboratorio de ensayos Niviatech desde el 2020 y CEO y director técnico en Agrionia desde más de 19 años. Patricia, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y damos entonces comienzo a nuestra webinar. Bueno, muchas Gracias. gracias. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar con este tema que es tan importante. Y lo que quiero comentarles es que si bien es un tema muy extenso, vamos a tomar un abuelo de pájaro un poco de cada cosa y siempre lo que tenemos que centrarnos es justamente en la detección confiable, en la cuantificación confiable y precisa como para poder tener una base para establecer un buen sistema, un buen plan de gestión. Con respecto a los alérgenos alimentarios, tenemos, dependiendo la región, hay distintos alérgenos que se consideran dentro de los incluidos por cada reglamento, ¿sí? Normalmente muchas de las alergias alimentarias están relacionadas también al consumo, al uso y consumo de determinados productos en distintos países. Por eso se ve la diferencia de reglamento, por ejemplo, en algunos países de Sudamérica como Argentina, y países europeos donde, por ejemplo, en Argentina no tenemos presente al apio como un alérgeno, lo mismo podemos decir para el sésamo, y en el caso de las frutas secas y sus productos derivados, son diferentes para algunos países que otros. Algunos incluyen nueces de árbol, nueces pecanas, castañas, y otros incluyen a su vez también pistachos, almendras, avellanas, es decir, puede cambiar. Todo lo que tiene que ver, lo primero que tenemos que considerar cuando estamos hablando de alérgenos es que el plan de gestión o la importancia en alimentos, en la industria alimenticia, es que el plan de gestión nos va a permitir definir qué vamos a integrar al rótulo, ¿sí? Ya sea como etiquetado precautorio o como contenido, como advertencia de la presencia de alérgenos, y para eso tenemos que considerar a los alérgenos dentro de los riesgos que pueden encontrarse para la inocuidad. Si bien los alérgenos se consideran un peligro para las personas que están sensibilizadas, tenemos que gestionarlos dentro de nuestro plan de inocuidad. Como dentro de nuestro plan de inocuidad, lo primero que tenemos que considerar es que el riesgo cero es algo que no podemos apuntar en alérgenos, entonces lo que nosotros buscamos es establecer un sistema, un plan,
una forma de gestionar los alérgenos y para eso, establecemos un plan de gestión de alérgenos, lo que busca es minimizar el riesgo de la presencia de alérgenos sin declarar, es decir, aquellos que no tenemos intención de que esté dentro de un producto, y para ello es que establecemos este plan, implementar y mantener un plan de gestión dentro de la industria. Este plan de gestión, ¿sí?, se basa en 3 premisas: identificar el peligro, ¿sí?, controlar el peligro y obviamente tratar de eliminar la posibilidad de incorporación de alérgenos, ¿sí?, no intencionales por contacto cruzado en productos en los cuales no debería estar. ¿Y por qué nos interesa conocer a los alérgenos? ¿Y por qué nos interesa hacer un etiquetado donde declaremos su presencia o la advertencia de que puedan estar presentes? Porque los alérgenos se encuentran dentro de los factores que pueden provocar reacciones adversas a los alimentos. Entonces, para poder ubicarnos en el contexto, vamos a hablar un poquito de cuáles son las reacciones adversas a los alimentos. Sin quitar importancia a las demás, vamos a centrarnos únicamente en la alergia o hipersensibilidad alimentaria, que se trata de una reacción adversa que presenta un individuo tras la ingestión, contacto o inhalación de un alimento con una causa inmunológica comprobada. Y el único tratamiento posible al momento es la restricción del alérgeno en la dieta del paciente afectado. Y por esta razón estamos hablando hoy de gestión de alérgenos en la industria. Como ven, la reacción alérgica a los alimentos tiene un factor inmunológico presente, ¿sí? Y por eso también es importante que el mismo sistema que hace que se produzca la reacción en el individuo, esta presencia de una reacción inmunológica, también nos permitió avanzar y poder utilizar el mismo sistema extracorpóreo para la identificación de los alérgenos. Vamos a ver más adelante que las principales pruebas que se hacen, los principales sistemas de análisis de detección para analizar alérgenos, detectarlos y cuantificarlos, tienen base inmunológica, ¿sí? Bien, lo que no tenemos que confundir son las reacciones no inmunológicas, por ejemplo, las intolerancias, ¿sí?, que pueden ser una intolerancia muy frecuente y muy común, es la intolerancia a la lactosa. Entonces, siempre tenemos que definir que ante un alimento en particular, ese alimento puede provocar alergia alimentaria o puede provocar una intolerancia. No todos provocan alergia ni todos provocan intolerancia, pero si yo me centro en el caso de la leche de vaca, la leche de vaca puede producir alergia alimentaria, que se denomina alergia a la proteína de leche de vaca, pero también en algunos individuos puede provocar una intolerancia a la lactosa, que es el azúcar que está presente en la leche de vaca. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los mecanismos para poder identificar ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que puede contener proteína láctea o proteína de leche de vaca o puede tener lactosa, y saber diferenciar los dos sistemas de rotulado? ¿Cuál es la prevalencia en general de las alergias alimentarias? Bueno, en primer lugar, aproximadamente el 25% de la población del mundo occidental considera que tiene alergia a algún alimento. Es frecuente encontrar esta característica, dice, no, consumí tal o cual alimento y y me provocó una reacción alérgica, ¿sí? Esas son normalmente las que se denominan, muchas de esas se denominan falsas alergias, es decir, algún determinado tipo de reacción, pero que no involucra un anticuerpo que es la base de lo que estamos mencionando como alergias alimentarias. En la realidad, el 5 al 8% de los niños sí tiene una alergia alimentaria diagnosticada e identificada, y solamente el 2 al 3% de los adultos. ¿Por qué hay este cambio? Porque hay algunos tipos de alergias que con la edad
remiten. Por ejemplo, la alergia a la leche, la alergia al huevo, es decir, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los pacientes, una vez que llegan a la adolescencia, este tipo de alergias tiene una remisión. Hay otras alergias que no. Por ejemplo, la alergia al maní o al cacahuate, la alergia al pescado, permanecen de por vida. Por eso hay una diferencia entre cuáles son los responsables, ¿sí? Las proteínas alergénicas responsables de las reacciones en los niños, de las proteínas alergénicas responsables de las reacciones en los adultos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que no mencionamos antes y que vamos a dejar bien claro ahora es que nosotros denominamos alérgenos alimentarios a determinadas proteínas, ¿sí?, que componen un alimento y que pueden provocar una reacción en individuos sensibilizados. Entonces, primer punto a considerar, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de la gestión, los alérgenos son proteínas, principalmente. Ahora, nos planteamos, hay dos cosas que por ahí confunden. Una, cuando en la mayoría de los reglamentos a nivel mundial incluyen dentro de la obligación de rotulado para alérgeno, incluye también a los sulfitos o dióxido de azufre, ¿sí? ¿Qué ocurre con esto? No son alérgenos en sí, se los incluye por una cuestión de que la forma de gestionarlo es similar, pero no son proteínas. Es decir, el sulfito no produce una verdadera alergia alimentaria porque no induce al organismo a generar anticuerpos del tipo IgE para que reaccione y que produzca una reacción alérgica, ¿sí? Pero se lo incluye. Y otra cuestión que tenemos que diferenciar es cuando hablamos de gluten, ¿sí? Cuando hablamos de cereales que contienen gluten pueden darse dos situaciones. Hay personas que son alérgicas a algunos cereales que contienen gluten, por ejemplo el trigo, ¿sí?, que tienen una reacción inmunológica mediada por IgE, que es una verdadera alergia alimentaria. Hay otras personas que tienen intolerancia, ¿sí?, que pueden darse otro tipo de cuadro clínico y otro tipo de respuesta hematológica e inmunológica en el organismo a algunas de las proteínas presentes en el gluten. Y en tercer lugar, ¿sí?, y no menos importante, está la enfermedad celíaca, que no es una alergia alimentaria, sino que es una enfermedad autoinmune que también tiene base inmunológica, al igual que las alergias alimentarias, pero no con un vínculo a la inmunoglobulina E. Por eso es tan importante diferenciarlo. La otra diferencia a nivel de laboratorio y de reglamento, cuando hablamos de un cereal que contiene gluten para cuando estoy haciendo una gestión de alérgenos y tengo que identificar analíticamente, yo sé que mi umbral es debajo del límite de detección del kit, que puedo decir que no tiene presencia o no tengo que utilizar el etiquetado precautorio para advertir que tengo un cereal que contiene gluten. Eso es relacionado a las alergias. Ahora, relacionado a la enfermedad celíaca, el gluten tiene un límite cuantitativo. Por ejemplo, para Codex son 20 ppm o 20 miligramos por kilogramos de alimento de gluten. En Argentina son 10 ppm y así se van cambiando distintos. ¿Cómo se produce o cómo es el mecanismo de la alergia alimentaria? Básicamente lo que ocurre dentro del organismo es lo siguiente. El alérgeno, la proteína alergénica, entra en contacto, ¿sí?, con un linfocito de tipo B. Ese linfocito de tipo B tiene anticuerpos que reconocen a esa proteína alergénica, ¿sí?, se transforma en un plasmocito, ¿sí?, se liberan un montón
de anticuerpos tipo IgE que están, digamos, dirigidos contra esa proteína alergénica, y esos anticuerpos de tipo IgE se unen a los mastocitos, que son otro tipo de células sanguíneas. Cuando nuevamente el alérgeno entra en contacto con el mastocito, el cual tiene en su superficie básicamente unida al IgE antialérgeno, se produce una rotura, un derrame, ¿sí?, de los granulocitos presentes en esta célula, y esos granulocitos son los que tienen los mediadores químicos que van a producir la reacción alérgica, principalmente histamina. Por eso es tan importante conocer el mecanismo de las alergias alimentarias, ¿sí? Entonces, para que esto ocurra, hubo un primer contacto que se denomina el contacto de memoria, y luego un segundo contacto cuando realmente se produce la reacción alérgica. ¿Y qué vemos habitualmente cuando hay una reacción alérgica? Vemos los efectos de la histamina. La histamina produce signos como de rash, produce signos de inflamación, produce signos de edema, es decir, dependiendo de la característica, la potencia alergénica y las características individuales de cada paciente, vamos a ver una u otra sintomatología. El tema es que la histamina también actúa a nivel cardíaco y a nivel gastrointestinal, e incluso puede provocar la muerte. Entonces, cuando hablamos de gestión de alérgenos, tenemos que acordarnos que la gestión de alérgenos es parte, ¿sí?, de uno de los requisitos para la inocuidad, para garantizar la inocuidad de un alimento. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es que si un alimento no es inocuo, no debería estar al alcance del consumidor. Y ahí es cuando a nivel de inspección, a nivel de denuncia, a nivel de un montón de otras características dependiendo del país, es donde se producen, ¿sí?, las alertas por presencia de alérgenos no intencionales. Entonces, cuando nosotros mencionamos cuáles son las principales razones de retiro del mercado, ¿sí?, de productos con presencia no intencional de alérgenos, tiene que ver con, en primer lugar, con el contacto cruzado, es decir, la presencia de un alérgeno que estaba en una materia prima o en otro componente de la producción y que pasa a un producto donde no debería estar. Las siguientes razones que tienen que ver con el retiro de productos en el mercado por la presencia de alérgenos no intencionales tienen que ver más que nada con errores en el empaque, ¿sí?, empaque equivocado, o también por etiquetado erróneo donde no se declara la presencia de ese alérgeno. Entonces, cuando hablamos de la gestión de alérgenos, tenemos que considerar cuáles son los elementos para establecer este programa, esta gestión, este plan para poder prevenir la presencia no intencional de alérgenos en un producto o para reducir al mismo, ¿sí? Siempre tenemos que considerar que todos los sistemas que se enfocan en las auditorías para establecer sistemas de inocuidad de alérgenos van a incluir varios puntos, ¿sí?, en los cuales tenemos que enfocarnos. Y en este caso, en esta diapositiva, lo que ven es lo que recomienda BRC, pero no es muy diferente a otros sistemas de inocuidad. Nosotros tenemos que pensar que al momento, si revisamos la reglamentación, principalmente en Sudamérica, van a ver que no hay umbrales para los alérgenos. Es decir, no te dice hay que etiquetar a partir de 5 ppm, de 2 miligramos. No hay umbrales. Entonces, lo que nosotros estamos hablando hoy es que en nuestros países sudamericanos se habla de que el alérgeno se considera ausente cuando no se detecta en el alimento, es decir, por debajo del límite de detección o de cuantificación del sistema analítico que estamos utilizando o del kit. El tema es que eso sería un umbral cero.
Y tener un umbral cero con un riesgo cero es inaplicable. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que trabajar en la gestión para poder reducir a una cantidad aceptable el riesgo de presencia de alérgenos no intencional. Hay un sistema que ayuda muchísimo, donde podemos ver como ejemplo esta infografía, esto es de Allergen Bureau de Australia, donde considera cada uno de los puntos que tenemos que enfocarnos para nuestro plan de gestión de alérgenos. Entonces, como el objetivo del plan es reducir al máximo el riesgo de incorporación de alérgenos por contacto cruzado, lo que podemos tener acá es ver cómo manejamos cada uno de estos posibles, ¿sí? Puntos de contacto cruzado. Y podemos arrancar con el primero, conociendo las materias primas. Es decir, nosotros cuando vamos a elaborar un producto, cuando vamos a fabricar, cuando vamos a trabajar con determinadas materias primas, tenemos que conocer ¿de dónde vienen? De ahí la importancia de conocer a los proveedores, de las auditorías de proveedores y de tener muy claro cuál es el estatus alergénico de las materias primas, de ingredientes, coadyuvantes, material de empaque, etcétera, que voy a ingresar a mi planta. Es fundamental conocer esto en detalle porque es lo que me va a permitir a mí pasar al segundo punto, ¿sí? Que es la adquisición de las materias primas que me conviene tener a mí dentro de mi planta. Obviamente que si yo tengo una cobertura con huevo, no puedo evitar el uso de huevo y es una materia alergénica que estoy teniendo dentro de la planta. Pero yo una vez que conozco el riesgo o conozco el estatus alergénico de cada uno de los ingredientes, yo lo puedo gestionar mejor y al adquirir la materia prima que necesito, puedo saber qué voy a hacer con esa materia prima o cómo la voy a procesar, cómo la voy a almacenar y dónde la voy a tener para que no resulte un riesgo para el contacto cruzado de alérgenos y su adición no intencional a un producto donde no debería estar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en el segundo punto luego de conocer a nuestros proveedores. Una vez que conocimos al proveedor de la materia prima, elegimos a quién comprar la materia prima, tenemos que considerar qué voy a hacer cuando llega la materia prima a mi planta. Y ahí lo importante es tener en cuenta de que el punto de recepción de materia prima es el punto crítico número 1 y probablemente uno de los más importantes para ponernos en conocimiento de que si voy a tener o no un incremento del riesgo, ¿sí?, de presencia de alérgeno por contacto cruzado. Entonces, yo tengo que seguir un procedimiento bien establecido donde tengo que inspeccionar la materia prima, ¿sí?, los empaques, cómo viene, el camión, todo, antes de bajarlo a la planta. Y una vez que yo hago esa recepción de materia prima, tengo que tener un programa de cómo, o bien planificado de cómo la voy a mover hasta su depósito antes de procesarla. Entonces, es fundamental que en primer lugar, el empaque del que reciba tiene que estar íntegro. Un empaque roto puede implicar la presencia no intencional de un alérgeno por contacto cruzado, ¿sí? Cuando hablamos de qué tengo que saber yo con respecto al contacto cruzado de las materias primas, tengo que conocer la especificación de cada producto, ¿sí? Tengo que considerar la identificación de cada punto de contacto cruzado, qué alérgeno puede estar presente y si está presente o no. Tengo que considerar la presentación del alérgeno. No es lo mismo tener alérgenos particulados, por ejemplo, un grano de sésamo, o no es lo mismo tener un alérgeno en polvo, como algún huevo en polvo, leche en polvo, que tener un alérgeno líquido. ¿Por qué es importante conocer la presentación y también conocer la carga proteica, la carga alergénica de ese producto? Porque es lo que me va a indicar si es un producto de alto, medio o bajo riesgo. Y una vez que yo identifiqué, que caractericé ese producto, yo puedo saber cómo lo voy a manejar dentro de mi proceso productivo, ¿sí? Y ahí es donde pasamos entonces al almacenamiento de los materiales
que ya conocemos. Entonces, cuando vamos a almacenar, tenemos que considerar que tenemos que prevenir de la mejor manera el contacto cruzado entre distintos ingredientes. Sí, y tengo que considerar nuevamente la presentación del alérgeno como la carga proteica. Y tengo que almacenarlo de tal manera, con un orden tal, de que no ingresen, de que no se crucen distintos alérgenos o con distintos productos con distinta carga proteica en un mismo sector que puedan ser fuente de contacto cruzado. Una vez que trabajamos, ¿sí?, con el almacenamiento de los materiales, ahí recién vamos a empezar a trabajar con la producción. ¿Qué tengo que considerar con el momento de la producción, de la elaboración de mi alimento? Bueno, yo tengo que considerar que voy a programar esta producción considerando los perfiles alergénicos de los distintos productos. Es decir, trabajando primero los que no tienen alérgenos o que tienen muy baja presencia de alérgenos, y finalmente con los que tienen mayor contenido de proteína alergénica o mayor cantidad de distintos alérgenos. Y me tengo que asegurar que una vez que yo termino el proceso productivo, la limpieza debe ser suficiente para poder eliminar cualquier resto de alérgeno en la línea de producción. Tengo que hacer una revisión del riesgo, ¿sí?, que tiene que ver con cómo voy a ver cómo es la dinámica y la secuencia de producción. Es decir, yo tengo que hacer básicamente una auditoría in situ para ver cuáles son los puntos flojos dentro de mi punto, cuáles son los puntos de mayor peligro, de mayor riesgo para que ingrese el alérgeno por contacto cruzado. Se está avanzando, de hecho hay reuniones de FAO y hubo reuniones de ILSI Europa, en un siguiente paso que aún no está presente, o digamos que aún no se adoptó en nuestros países latinoamericanos, porque recién se está trabajando, que tiene que ver con la evaluación, ¿sí?, cuantitativa del riesgo, lo que me va a permitir definir a mí, en base al contenido de la proteína alergénica, si voy a agregar el rotulado a precautorio o no. Esto aún en los países latinoamericanos todavía no se está adoptando, y en Europa recién se está trabajando. Los que tienen más aplicación de más tiempo es en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda, ¿sí? Cuando hablo de conocer cuál es el contacto cruzado en la producción, siempre tengo que tener en cuenta que un error de producción, es decir, agregar un producto que no estaba estipulado, que no se analizó, o algo que no se había indicado en el ingrediente, o nos confundimos de materia prima, bueno, eso no es un ejemplo de contacto cruzado. Eso es un error que se debe gestionar. Cuando yo hablo de contacto cruzado, por ejemplo, estoy hablando de presencia de remanente de producto que quedó después de haber limpiado la línea de producción. Y ese remanente puede ser una fuente de alérgenos que pueda incorporarse a un producto siguiente que no debería tener ese alérgeno, ¿sí? Por lo tanto, para poder determinar en qué punto del proceso productivo se produce ese contacto cruzado, necesito armar, ¿sí?, un equipo para esa evaluación de riesgo, y ese equipo debe estar conformado por, sobre todo, personas que están con mucho conocimiento y que están muy familiarizadas con el proceso productivo, del proceso de manufactura o de elaboración, pero también con el proceso de limpieza. El sexto punto que nos indica la gente de Allergen Bureau en su infografía es las consideraciones que tenemos que tener al momento de preparar una fórmula o una receta. Es decir, que dentro de las cuestiones que tengo que considerar es que si voy a agregar un producto alergénico, tengo que tratar de hacerlo de manera tal de no contaminar o no llenar del alérgeno el resto de los equipos, de productos, etcétera, para que no se produzca contacto cruzado en ese momento. Tengo que también, si tengo la capacidad de elegir en qué momento agrego el producto alergénico, tengo que tratar de agregarlo al final del proceso para no arrastrar alérgeno en toda la línea de producción.
Y siempre, siempre tengo que trabajar de manera tal de que se conozca lo que estamos haciendo, por lo tanto, trabajar con muy buena señalética, es que en ese punto productivo, en ese punto del proceso productivo se están incorporando alérgenos y que pueden resultar un riesgo, ¿sí? El punto 7 de la infografía tiene que ver con el reproceso. Normalmente, para el reproceso, es uno de los, en plantas prácticamente automatizadas, el producto de reproceso se toma de manera manual. ¿Por qué? Porque se va juntando todo lo que va quedando remanente en la línea o lo que por alguna razón se rechaza y se vuelve a reprocesar, y ahí es fundamental que no haya errores. En el caso de reproceso, lo que tenemos que considerar siempre es agregar el mismo producto, ¿sí?, de reproceso al batch que tengo que hacer el nuevo producto. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar de manera tal de que se identifique, se rotule y que las personas que están a cargo de este momento de la producción tengan muy en claro cuál es el riesgo de mezclar productos de reproceso. Por eso es fundamental este punto y puede ser un punto crítico en el plan nuestro de gestión de alérgenos. Otro punto que no siempre se tiene en cuenta es el punto de mantenimiento, porque muchas veces el personal de mantenimiento no está dentro de la planta, se encuentra en un taller alejado de la planta o en otro sector, y se los llama cuando hay que hacer un ajuste, un arreglo, un cambio, y ese personal de mantenimiento no es parte del proceso productivo. Y como no es parte del proceso productivo, a veces nos olvidamos de indicar al personal de mantenimiento cómo tienen que trabajar para que no introduzcan alérgenos en una línea de producción. ¿Y cómo pueden introducirlo? Bueno, puede ocurrir que utilicen las mismas herramientas, las mismas cajas de herramientas para ajustar una cinta transportadora en un producto con alérgeno que en el producto sin alérgeno. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y también cuando se arman los planes de capacitación, incorporar al personal de mantenimiento de la planta. El siguiente punto de introducción de alérgenos por contacto cruzados de manera no intencional es la limpieza. ¿Por qué? Porque muchas veces, si la limpieza no es suficiente o no está bien diseñada o no está validada, puede no ser puede no ser tan efectiva para eliminar remanentes de una producción con alérgenos. Eso por un lado. Pero por otro lado, la limpieza también puede ser fuente de contacto cruzado. Por ejemplo, en sistemas de limpieza cerrado, como ser los sistemas SIP, si no hay un recambio del agua de enjuague, puede ocurrir que el agua contenga alérgeno remanente. O también puede ser que en los sistemas donde los utensilios de limpieza no son lo suficientemente limpiables, por decirlo de alguna manera, y pueden quedar restos de alérgenos de una limpieza que cuando se va a limpiar de nuevo la línea de producción donde no debería haber alérgenos, se los está transfiriendo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también con la limpieza al momento de armar nuestro plan de gestión y considerarla. Y un punto importante, la limpieza es el proceso que se va a validar inicialmente para garantizar de que, si obviamente yo no puedo segregar en distintas plantas productos con y sin alérgenos, la limpieza es la primer línea de batalla para eliminar o reducir el alérgeno que estoy procesando, ¿sí? El siguiente punto a considerar es el diseño del proceso y equipos, ¿sí? En ese caso, siempre tratar de que si vamos a armar nuevos equipos, que sean fáciles de desarmar y de inspeccionar y de limpiar, y sobre todo conocer cuáles pueden ser los puntos de contacto cruzado, ¿sí? Es decir, en aquellos donde pueden permanecer remanentes de alérgeno y que puedan provocar la presencia en un producto donde no debería estar. En una de las primeras diapositivas hablamos de que el rotulado incorrecto o el etiquetado incorrecto o el empaque incorrecto
puede ser una causa de presencia de alérgeno no intencional. ¿Por qué? Porque simplemente estoy manejando mal la utilización de empaques y de rótulos. Sí tenemos que tener en cuenta que el etiquetado precautorio, es decir, el puede contener, solamente se introduce cuando se demuestra que no es posible eliminar el riesgo de contacto cruzado. Y esto hay que validarlo y documentarlo. Es decir, yo no puedo poner una etiqueta precautoria porque sí, por las dudas, para cubrirme, ¿sí? También están los errores de mala interpretación del reglamento. Por ejemplo, un producto que contiene lecitina de soja como ingrediente, en Argentina debe, ¿sí?, introducirse la leyenda contiene soja. Entonces tenemos que estudiar muy bien cuáles son los reglamentos o normas para rotulado para poder cumplir tal cual. El siguiente punto involucra al personal. Los alérgenos se introducen en la línea productiva porque nosotros los introducimos. Por error o omisión podemos llegar a introducir proteínas alergénicas que no deberían estar presentes. Por eso es fundamental la capacitación, ¿sí?, y también la supervisión del personal y sobre todo que entiendan cuál es el riesgo, el peligro por la presencia no intencional de alérgenos. Finalmente, si estoy desarrollando nuevos productos, lo ideal sería, bueno, justificar la introducción de un producto, de un material con alérgenos, siempre y cuando no pueda ser reemplazado por otro. Porque acuérdense que cada material con alérgeno que estamos introduciendo implica después un ajuste en la forma de limpiar para poder reducir el contacto cruzado. Finalmente, tenemos que considerar lo que tiene que ver con el análisis, el chequeo de laboratorio, ¿sí? El análisis de alérgeno dentro de nuestro plan de gestión puede ser sobre muestras de productos o sobre muestras de entorno productivo, por ejemplo, muestras de superficie, agua de enjuague, etc. ¿Para qué? Con esto nosotros vamos a confirmar el perfil alergénico de nuestro producto o vamos a validar un plan de gestión de alérgenos. Es decir, hay muchos tipos de diferentes muestras que podemos tomar y que tenemos que diseñar para poder garantizar que nuestro plan de gestión de alérgenos está funcionando. Entonces, una de las principales razones por las cuales voy a incorporar la detección de alérgenos dentro de un plan de gestión de alérgenos es para validar la limpieza. ¿Qué hago en la validación de limpieza? Bueno, simplemente lo que hacemos es confirmar que el procedimiento que yo establecí para limpiar un producto que contiene un alérgeno va a funcionar, ¿sí?, para que para que esta limpieza me ayude a eliminar o reducir en la máxima expresión la posibilidad de que quede un alérgeno remanente. Por eso es fundamental validar la limpieza para ver si este procedimiento es adecuado o no para remover los alérgenos a un nivel aceptable. Y ahora, ¿qué es para nosotros un nivel aceptable cuando no tenemos umbrales? ¿Y qué pasa si no alcanzamos ese nivel aceptable? Bueno, en primer lugar, en ausencia de niveles umbrales, hay que recurrir a bases de datos para poder establecer de qué manera o qué análisis se va a hacer, con qué alérgeno target, cuáles son los límites de detección de los distintos kits que tengo en el mercado, la posibilidad, cómo trabajan los laboratorios. Es decir, yo tengo que trabajar de manera tal de que obtener el método analítico, el procedimiento analítico más sensible para la detección del alérgeno adecuado, ¿sí?, el target adecuado en mi proceso productivo, ¿sí? ¿Qué pasa si la limpieza no alcanza? Bueno, supongamos que yo establezco un procedimiento de limpieza y hago la validación del mismo, que tiene muchos pasos, y una vez que validé, yo verifico que tanto las muestras de producto luego de la limpieza como las muestras de superficie o de entorno productivo me resultan en el análisis por debajo del límite de detección. Y puedo decir, si esto ocurre 3 veces, ¿sí?, en 3 rondas,
voy a tener un procedimiento de limpieza validado que va a ser efectivo para eliminar el alérgeno. Ahora, si yo tengo tanto el producto final después del que no debería contener alérgeno y muestras de superficie que contengan trazas de alérgeno, voy a estar por encima del nivel aceptable, y en ese caso yo tengo que reforzar mi limpieza para lograr que los dos estén debajo, o agregar el etiquetado precautorio. Ahora hay una tercera opción. ¿Qué pasa cuando yo tengo un producto por final por debajo del límite de detección, es decir, que cumple con lo que estoy pidiendo, es decir, no lo detecto el alérgeno, pero tengo muestras de entorno productivo que están por encima del límite de detección? En este caso, yo tengo, y acá es donde entra en juego la necesidad de contar con un resultado cuantitativo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir justamente encima del límite de detección o de cuantificación del kit que decir que tiene 1000 ppm de alérgeno. Entonces, por eso es tan importante al momento de validar la limpieza contar con un sistema de detección y cuantificación del alérgeno que estamos seleccionando para nuestro plan de validación del alérgeno o los alérgenos, ¿sí? Cuando hablamos de verificaciones, es decir, luego de que establecimos la validación, la verificación me permite a mí controlar que el sistema se encuentra bajo control. Bueno, en verificaciones sí puedo utilizar métodos cualitativos, pero para la validación siempre métodos cuantitativos. ¿Y qué tipo de muestras vamos a analizar durante la validación de limpieza? Tengan en cuenta que la validación de limpieza es se lleva prácticamente el 90% de todas las muestras que vamos a analizar en un plan de gestión de alérgenos. Tenemos muestras de producto final o intermedio o premezclas de ingredientes, muestras de material de purga cuando hablamos de limpieza seco, ¿sí? Agua de enjuague cuando hablamos de sistemas cerrados a los cuales no puedo acceder para un hisopado. Puedo obtener también muestras ambientales, sobre todo cuando trabajo con alérgenos en polvo. El personal también, para ver que no sea una fuente de arrastre de alérgeno, materiales de empaque, superficies, etc. Es decir, vemos que hay una cantidad enorme y una variedad de tipo de muestras a procesar. Ahora, lo que yo me pregunto, para analizar todas esas muestras, ¿existe un único método que sea ideal? Y la respuesta es no. No hay un método que sirva para hacer todos los tipos de análisis. Por eso es súper importante llegar a cabo un conocimiento acerca de qué tipo de matriz vamos a analizar, qué alérgenos queremos detectar y en qué condiciones. Por eso, para terminar esta presentación, vamos a hablar un poquitito de cuáles son las formas prácticas de, por un lado, considerar la muestra que se va a enviar al laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, alimentos envasados, ahí siempre tenemos que, cuando hablamos de producto final, tenemos que llevarlo en el envase primario. En el caso de ingredientes, considerar que los utensilios que se empleen para tomar la muestra estén libres de alérgeno, lo mismo las bolsas o recipientes donde se lo agregan. En el caso de hisopados ambientales, considerar que estos hisopados o estas muestras de entorno productivo tienen una base acuosa, por lo tanto pueden descomponerse rápidamente y alterar a la proteína. Entonces, por lo tanto, se debe refrigerar inmediatamente si es que no se van a analizar en el momento, y mantener refrigerados 24 horas o congelados hasta máximo 7 días. ¿Por qué? Porque la proteína alergénica que yo estoy buscando se puede desnaturalizar, ¿sí? Si no tengo opción, voy a analizar agua de enjuague, y exactamente lo mismo. También considerar recipientes descartables y no mantener más de 4 días congelado. Y siempre considerar si hay residuos de fluidos de limpieza que pueden alterar la proteína que pueda estar presente o que puedan alterar el kit. Entonces, todo este tipo de alternativas tenemos que considerarlas cuando vamos a tomar las muestras. Ahora, hay otro punto también,
Cuando tenemos un resultado de un laboratorio, tenemos distintas formas de interpretar los resultados. Y siempre cuando hablamos de métodos cuantitativos nos vamos a referir a ELISA principalmente, ¿sí? En ese caso, el laboratorio nos tiene que informar mayor, puede ser menor o al LOQ del kit que se está empleando, o menor, y este resultado va a estar en miligramos por kilogramos o ppm en algunos casos, ¿sí? Ahora hay una tendencia de informar en miligramos por kilogramos de la proteína alergénica, es decir, que si el kit me informa el alérgeno completo, el alimento alergénico, deberíamos convertirlo a proteína alergénica, es decir, en vez de informar tiene 30 ppm de leche, tendríamos que informar tiene, no sé, por ejemplo, 10 ppm de proteína láctea. En esos casos tenemos que considerar. Cuando los resultados son negativos, principalmente en las pruebas de flujo lateral, tenemos que considerar si se validó esa prueba para ese alérgeno en ese contexto, ¿sí? No solamente es necesario tener el kit adecuado, sino ver que el kit pueda detectar la proteína en el contexto productivo en el que se encuentra. Siempre la interpretación de los resultados se debe tener en cuenta, para interpretar los resultados correctamente, se debe tener en cuenta el contexto de la toma de muestra. No es lo mismo un resultado en ppm de una superficie que en ppb de un agua de enjuague, o en ppm de un producto sólido, ya sea un ingrediente o un ingrediente o un producto final. Por el momento, y hay una cuestión que siempre se presenta, no hay un acuerdo cuando hablamos de trazas y contaminación, es decir, informar contiene trazas de alérgeno en un informe de ensayo no es correcto, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que considerarlo muy bien. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Es elegir el laboratorio o el método adecuado para tener los resultados en la forma adecuada para expresarlo. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que nosotros tenemos es que identificar un alimento que pueda provocar una reacción en determinadas personas, en determinados individuos sensibilizados, para los cuales es un peligro. Entonces, por eso es importante detectar la presencia no intencional de los alérgenos. Desde ya les agradezco por la presencia y pasamos a las preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Patricia, por transmitir todos estos conocimientos con nosotros. Claramente sabemos que es un tema que manejas muy bien y que es de la industria que es de interés para toda la industria de alimentos, perdón. Importante resaltar, como tú lo mencionaste, que bueno, vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta, está el chat abierto para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta. Ya Patricia las va a comentar en un momento. Y antes de pasar a las preguntas, comentarles pues que en ALS Life Science nos encontramos comprometidos obviamente con todos estos temas que son de interés para la industria alimentaria y con compartirles información que les ayude a tomar decisiones en tiempo real. Por tanto, digamos que estamos en la capacidad, obviamente, de analizar todos estos alergenos, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, digamos que con la ayuda de Romer, estamos utilizando a Romer como nuestro aliado, y puntualmente también estamos en la capacidad de realizar procesos de limpieza y desinfección, de validación de limpieza y desinfección, enfocada en este tema de alergenos, para que ustedes puedan definitivamente asegurar que sus procesos están libres de contaminación cruzada y de todos estos peligros que ya nombrábamos hace un momento. Bueno, pasamos al tema ahora sí de preguntas. Tenemos algunas preguntas, Patricia. Uno de nuestros asistentes dice... Sí, ahí las leí justamente, les iba a contestar. Bueno. Uno de los asistentes nos está preguntando, la primera pregunta es, en el caso de sulfitos, si se declara que contiene sulfitos, los sulfitos normalmente, a ver, yo desconozco cómo es la reglamentación en Colombia. Nosotros en Argentina tenemos un artículo del Código Alimentario Argentino, que es nuestra ley base para los alimentos,
donde se indican los alérgenos que deben rotularse o que deben incorporarse como parte de nuestro plan de gestión o los cuales pueden estar en el rotulado precautorio. También en ese punto, en esa parte de rotulado para alérgenos, se mencionan los sulfitos y en el caso de Argentina son 10 ppm, 10 miligramos por kilogramo. Pero les digo más, hay un árbol de decisiones de BRC donde ustedes pueden acceder, ese es gratuito, pueden acceder en la página de BRC, donde les va indicando en qué momento se debe incorporar al rótulo la presencia de sulfitos. Es decir, en el árbol de decisiones te va indicando si el sulfito se agrega como conservante o si proviene de otra materia prima. Es decir, el árbol de decisiones no lo tengo acá, pero búsquenlo en la web de BRC, lo van a encontrar y es muy fácil utilizar ese árbol de decisiones para tomar la decisión si informar o no sulfitos. En ese caso, considera 10 ppm también. Por eso les digo, suele ser el umbral que se trabaja con sulfitos, pero desconozco si en Colombia es así. ¿Sí? Bien, la segunda, y acuérdense, sulfitos no se trabaja con test ELISA porque no son proteínas. ¿Sí? Hay distintos métodos para sulfitos, normalmente se hace por un método de destilación, método agua C oficial, son métodos químicos, ¿sí? Método de destilación o método de titulación. Medidas preventivas para el transporte de materias primas en un servicio de catering donde trasladamos diferentes alimentos en un solo despacho. Envolver, cerrar, contener. ¿Sí? Es decir, si yo trabajo con un producto que puede contener alérgenos o que contiene alérgeno dentro de su formulación, asegurarme que el embalaje de ese producto sea lo suficientemente robusto y hermético para que no se produzcan incidentes durante el transporte. ¿Sí? Y si, por ejemplo, tengo dentro de otra práctica, en caso que se pueda, es decir, una vez que embalan, por ejemplo, pueden usar ese tipo vienen ese tipo de bandejas que se cierran en termoselladas u otras que se cierran de manera manual. En ese caso, las que se cierran de manera manual, hay que sí o sí filmar arriba, agregar un film stretch por encima, y en ese caso asegurarse de que no se arrastre ni con las manos, ni con la ropa del operario, ni con el film que se está utilizando, no arrastrar alérgenos de otro producto. Siempre que esté cerrado, ¿sí? Porque recuerden lo que dije al principio, nosotros somos los responsables de la introducción de los alérgenos como contacto cruzado dentro de un producto donde no deberían estar, ¿sí? Y no es la solución el rotulado precautorio, porque no debemos utilizar el rotulado precautorio en lugar de buenas prácticas. Las buenas prácticas de manufactura son la base para reducir al mínimo la posibilidad de contacto cruzado. Entonces, si yo trabajo bien, difícilmente arrastre alérgenos de un producto a otro, ¿sí? En ese caso, lo ideal es asegurarnos que durante el cierre del producto este sea totalmente hermético y durante el transporte que no haya derrames, ¿sí? Y contacto entre los distintos productos. De la carga proteica, eso es un concepto, dice, cuando se menciona la carga proteica es algo, si es algo baja, ¿a qué se refiere? Cuando yo hablo de carga proteica, imagínense esto, una leche líquida y una leche en polvo, ¿sí? La carga de proteína de una leche en polvo es 10 veces mayor que de la leche líquida. Entonces, yo para limpiar, si en un lugar donde puedo llegar a tener 1 miligramo de proteína de leche, en una superficie que pueda llegar a un alimento, si esta leche es líquida, si fuera en polvo, son 10 miligramos, o 20 dependiendo de la leche, ¿no es cierto? Pero más o menos es un valor así. Entonces, cuando yo hablo de carga alergénica, tienen que ver también con la cantidad de proteína que tiene el alimento o la presentación de ese alimento. Y por eso es importante este ejemplo de leche líquida y leche en polvo. Hay, por ejemplo, alimentos, en el caso del huevo, que tienen distintos alérgenos que están identificados. Hay algunos alérgenos en menor cantidad en la yema de huevo. ¿Por qué? Porque la yema de huevo tiene muy poquita proteína. Pero si vamos a la clara de huevo, tengo una gran cantidad de proteína, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un producto como una mayonesa que habitualmente utiliza solamente yema de huevo, tengo que garantizar de que
voy a utilizar una prueba lo suficientemente sensible para que me detecte cualquier pequeña cantidad de proteína de huevo que pueda estar presente. Entonces, en ese caso, yo no voy a utilizar un kit que me detecte, por ejemplo, clara de huevo. Necesito un kit para huevo entero. A eso me refiero. Carga proteica, la carga alergénica tiene que ver con la carga proteica del alimento. ¿Sí? A mayor carga proteica, un alimento que contiene alérgenos, es obviamente mayor la carga alergénica. Perfecto, vale. Creo que por el momento no tenemos más preguntas. Agradecerte, Patricia, por poder contestar todas estas consultas que tienen nuestros clientes. Agradecerte también por compartir todos estos conocimientos, ya como lo habíamos comentado. Y bueno, nada, invitarlos a todos los participantes de esta webinar a que obviamente si tienen algún tema adicional puedan contactarnos a través pues, de nuestros canales de comunicación. Estamos en LinkedIn como ALS Life Science y también digamos que a través de estos espacios de webinar pueden también realizar sus consultas. Invitarlos también a que todos los martes puedan asistir a las webinars que vamos a seguir promocionando. Y los días miércoles también tenemos webinars que se imparten desde Norteamérica, pues con otros temas que también pueden ser de su interés en la industria de alimentos. Van a recibir en días posteriores un link con la grabación que hace enlace a nuestro canal de YouTube. También en YouTube estamos como ALS Limited, ahí van a encontrar el video de Patricia, bueno, del tema de alergenos. Y también van a encontrar otros temas que pueden ser de su interés. Nuevamente, gracias a todos los asistentes. Gracias, Patricia, ha sido un placer escucharte. Que tengan todos una muy buena semana. Gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.